¿Cómo están, hermanos? ¿Bien, bien? Dios les bendiga a todos. Me da gusto verlos. Veo también hermanos de Guadalajara. Qué gusto verlos. Y ellos son hermanos de Guadalajara. Si gustan ponerse de pie. ¿Ya los saludaron o todavía no los saludan? ¿Ya los saludaron? Sí. Salúdenlos, por favor. Son hermanos de Guadalajara. Mucho gusto tenerlos aquí. A ver, dense la vuelta, denles un saludo, una bienvenida. Es que son tímidos, los hermanos de Melaque, son tímidos. Esta es su casa. ¿Sí saludaron a los nuevos? ¿Saludaron a los nuevos? Muy bien. Pues sean bienvenidos todos. Vamos a gozarnos en la palabra el día de hoy. Tenemos lo que es el capítulo 3 de Primera de Pedro. Estamos estudiando ahí. Y nos queda esta última partecita desde el verso 18 y vamos a estudiar para recibir el alimento de la palabra de Dios. Vamos a orar, acompáñenme orando. Padre Celestial, en esta hora bendecimos tu nombre. Tú eres lo más importante, Señor, en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres la fuente de todo, nuestro origen, nuestro propósito, Señor. En ti está nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. A ti nos debemos y somos, Señor, y te damos el corazón, te damos la gloria y te bendecimos. Señor, todo te pertenece a ti y nuestra vida también. Te la damos con todo el gusto, con todo el cariño, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te pido que tú obres en esta mañana, bendiciendo a cada oyente en este día, en este lugar. Te damos la gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos estudiando 1 de Pedro capítulo 3, les comentaba verso 18, en un contexto donde los cristianos somos llamados a tener este mismo sentir, ser compasivos, humildes, no devolviendo mal por mal. Fíjense qué difícil es enfrentar todos los días la batalla de la aflicción con este mundo, con personas donde todo el tiempo nos desafían a de qué manera vamos a responder, ¿no? Ante aquellos que nos hacen el mal todo el día. Si vas manejando, si vas o sea, hay conflictos, hay situaciones en la misma familia, en los mismos conocidos, en el pueblo, en la ciudad, donde quiera que estés, hay situaciones, ¿no? Y cómo nos manda el Señor a tener esta actitud de no devolver mal por mal. Ayer escuchaba a un hombre que estuvo en el catolicismo, que es un estudioso, un teólogo muy importante, que se convierte al cristianismo. Entonces está sufriendo todo tipo de ataques, de gente que le ha levantado calumnias. Es un teólogo de apellido Casanova, no sé cuánto lo han escuchado, y él se convierte, entonces recibe todo tipo de ataques, críticas, chismes, cosas terribles, que sus hijos eran homosexuales, que se salió por eso, se salió por lo otro, son un montón de acusaciones terribles. Y él estaba comentando que dice, me gustaría toparme con tal persona en la calle, el que ha dicho esto y esto, dice, para darle un abrazo, para darle la mano, dice, para darle un abrazo, fíjate, como diciendo, así te voy a pagar, si te llego a ver, no vayas a correr, porque te voy a abrazar, dice, fíjate qué tremendo. Y entonces el Señor nos está llevando a un estilo de vida muy diferente, a un actuar, un reaccionar muy diferente, recordando que somos llamados a heredar bendición y a darla. Recordamos que todo esto agrada a Dios, esto del verso 8 al 12, eso estuvimos estudiando, y vemos cómo nos llama a sufrir por el bien, que si tú haciendo bien llegas a sufrir, eso es ser bienaventurado. Y debemos de responder entonces también ante aquel que nos demande razón, que
busque esas respuestas de aquella esperanza que hay en nosotros. Dice que le respondamos de una manera reverente, de una manera con mansedumbre, dice la Escritura en el verso 15. Entonces nos lleva a evitar conflictos, evitar pleitos, contiendas. Y pasamos al verso 18, ahí nos quedamos, en el verso 18, donde dice que así como nosotros estamos sufriendo, Cristo también sufrió. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y veíamos y estudiábamos cómo este pasaje nos inspira a entender el sacrificio perfecto de Cristo, único y suficiente, dado que dice las palabras una sola vez, fue sacrificado una sola vez. O sea, el sacrificio de Jesús fue perfecto, y de ahí, aunque fallamos, y la Biblia dice 1 de Juan que todos pecamos, pero también dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. También esa semana una persona me preguntó, oye, ¿qué significa ese pasaje de 1 de Pedro? Y me dijo, es que habla de eso, de que si recaes, ¿cómo Cristo se va a volver a sacrificar? Entonces ya le comento, no, mira, es que cuando 1 de Pedro habla de caer, habla de los falsos profetas, o sea, que han recaído, que han caído precisamente en eso, en apostasía. El contexto del libro es la apostasía, en Hebreos también. Y eso nos lleva a entender que todos los cristianos muchas veces hemos caído porque la Biblia lo declara. O sea, la Biblia nos da a entender que nosotros pues somos débiles, que muchas veces caemos, que muchas veces tropezamos. 7 veces cae el justo, ¿y cuántas se levanta? Otras 7 veces se levanta. Amén. O sea, esto no es un permiso para pecar, pero cuando hemos caído tenemos que levantarnos y tenemos que seguir en este caminar con el Señor. Porque 1 de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos llenos de debilidad en muchos sentidos, que tenemos que caminar en esta santidad, que ese es el caminar. No se trata de ir para atrás, se trata de ir avanzando en algo que se llama santificación. Y de esta manera no tener una licencia para pecar, sino más bien una verdadera razón para levantarnos cuando hemos caído, cuando hay que seguir. Entonces vemos que ese caer de Hebreos, ese caer de Pedro, cuando habla Pedro de esa caída en la segunda carta de Pedro, habla de los falsos profetas que cayeron en apostasía. Y entonces vemos que Jesús, su único sacrificio fue suficiente, y de ahí abastece para todo pecado, para todo el mundo. Y vemos también que es un sacrificio sustituto en las palabras del verso 18, donde dice el justo por los injustos, de manera que nosotros somos injustos, pero Cristo, ¿cómo es? Es justo. Y entonces es un sacrificio sustituto, que Él se da en nuestro lugar, se dio en nuestro lugar por nuestros pecados. Vemos también por último esa capacidad de reconciliarnos cuando dice el texto para llevarnos a Dios. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es una verdadera reconciliación que ahora tenemos, que ahora podemos entrar al lugar santísimo, ahora podemos estar en la presencia de Dios y podemos, como dice Hebreos 4, estudiábamos, al que ha caído, al que es débil, al que es pecador, podemos entrar confiadamente al trono de gracia. No hay impedimento para que tu vida sea restaurada. En Cristo eres levantado por su sangre, por su sacrificio. ¿Cuánto lo creen? Entonces, este pasaje son de los pasajes que se llaman soteriológicos, porque esa palabra soteriología habla precisamente de la salvación.
y son textos que contienen la salvación en sí, el propósito de la obra de Cristo. Leemos en el verso 19 uno de los textos más difíciles de entender en toda la Biblia. No el más difícil, pero sí uno de los más difíciles. Y les dije que se lo iba a dejar para esta semana, porque es de los versículos pues más que puede haber más conflicto. ¿Por qué? Porque no da detalles y no esclarece. Entonces hay varias posturas, y dentro del cristianismo hay dos principales, se puede decir una tercera con menos influencia, pero fíjense, tres posturas dentro del cristianismo ya nos pone como a ver, pues cuál es. Sin embargo, dos de ellas tienen más peso, y vamos a estudiar esas tres posturas dentro del cristianismo. 1 Pedro 3:19 dice, hablando obviamente en contexto de su sacrificio, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, se puede entender de muchas formas, empezando como que bajó a los infiernos, y es lo primero que podemos pensar. Pero ahí en los infiernos la postura está, bueno, le habló a los demonios que venció, o le habló a aquellos que menciona aquí más abajito, a los que estuvieron en el tiempo de Noé. Dice aquí, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y quiero seguir leyendo, porque aunque aquí estamos estudiando verso por verso, si ustedes se fijan, hemos estado estudiando verso por verso. Y aquí, como necesito contexto para explicar este pasaje, lo estoy leyendo todo y vamos a explicarlo todo. Fíjate cómo se complementa el discurso de que predicó a los espíritus encarcelados con el hecho de que del pasaje del verso 21. Yo creo que el verso 21 es la clave de todo para entenderlo, para entender todo este pasaje que es difícil. Por supuesto, en el cristianismo, quiero decirles, un spoiler, que el cristianismo en general está unido en lo fundamental. Muchos cristianos son atormentados en que hay diferentes opiniones como en este pasaje. Entonces, muchos creen y se atormentan de que el cristianismo está dividido, entonces les crea conflicto. Y esto lleva a que se desanimen muchas veces de la fe. Muchas personas les sucede eso. Sin embargo, quiero decirles una verdad. El cristianismo está unido en lo fundamental, en lo que importa, en la salvación, en la identidad de Cristo, en la identidad de Dios, en lo que importa, en la forma en la que llegamos a ser salvos, por ejemplo, por los méritos de Cristo solamente. Y todo esto nos lleva a mantener una unidad en el cuerpo de Cristo en todo el mundo, en todas las iglesias que son verdaderamente cristianas. Por supuesto, hay posturas o iglesias pseudo cristianas, y hay posturas, como ahora lo vamos a estudiar, por ejemplo, unitarios. Los unitarios no llegan a ser considerados como una iglesia cristiana, ni tampoco los testigos de Jehová ni mormones, porque no es el evangelio lo que predican. Los miércoles estamos hablando de eso. El que guste venir los miércoles, estamos hablando del teísmo, que abarca diferentes o falsas doctrinas. Pero dentro del cristianismo hay miles de diferentes denominaciones que todas convergen en los mismos puntos centrales de la salvación, de lo que es lo esencial, lo importante, lo que la Biblia sí explica, lo que la Biblia sí retoma una y otra vez, y que no hay lugar a dudas para decir que estamos en una falta de unidad. Entonces tenemos que tener confianza en esto, como el Espíritu Santo de alguna manera guarda esa unidad. Cuando hubo la reforma protestante, que las personas empezaron a leer la Biblia y los sacerdotes se empezaron a dar cuenta de las verdades bíblicas,
Entonces llegaron las primeras, digamos así, movimientos protestantes de cada país, llegaron a las mismas conclusiones en cuanto a lo esencial y lo fundamental. Eso desde que se dio la Reforma. Y aunque hay muchos movimientos cristianos, todos, se puede decir, convergen en los mismos puntos centrales. Bueno, entonces eso nos debe dar descanso a los que están en conflicto, a los que traen un poquito de, se puede decir, de duda, o sea, tenga la seguridad, o sea, en Cristo, en lo fundamental. Ya lo secundario no es esencial. Por ejemplo, esta postura de este texto, pero sí nos va a ayudar a entender cómo o qué perspectivas hay dentro del cristianismo y pues de alguna manera ya tener un entendimiento. Este texto entonces les comentaba que el verso 21 como que nos da la clave de todo, porque la idea es que el contexto, en el verso 18 está hablando de la salvación y el verso 21, o sea, es contexto de este pasaje difícil también. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Cuál bautismo? ¿Cuál que corresponde? Pues al diluvio. O sea, el diluvio es una clave o una referencia al bautismo. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, porque está hablando de ese contexto del diluvio. Y dice, nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia de Dios, o sea, que eso es el bautismo, ¿no? Y pues básicamente ya les expliqué, ¿no? De qué se trata. Pero vamos a ver las diferentes posturas. Por ejemplo, la primera postura y menos aceptada dentro del cristianismo es que Cristo al morir, o sea, descendió al Hades y proclama el evangelio a los que no habían escuchado, especialmente a esas personas que estuvieron en el diluvio, o sea, antes del diluvio. Entonces, esta es la postura menos aceptada. Usan como base también 1 de Pedro 4:6, que dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, pero van a ver que en su contexto claro no se está refiriendo a los que se les predicó a los que ya murieron, sino el pasaje, el contexto de 1 Pedro 4:6 lo vamos a ver en el siguiente tema, donde vamos a empezar en el capítulo 4 y vamos a ver que el contexto de este pasaje, que se le predicó el evangelio a los muertos, está hablando de aquellos que ya habían muerto y por lo tanto fueron salvos. Te explica, o sea, que se les enseñó el evangelio, luego dieron su vida, murieron y luego pues por lo tanto son salvos. Entonces no necesariamente que se predicó el evangelio a los muertos, o sea, a los que ya murieron, y no está hablando de eso. Entonces es el pasaje menos, o sea, es la postura menos aceptada, que hay quien como cristiano sí cree eso, posturas como los luteranos creen eso. O sea, que Cristo predica allá abajo a los que no habían tenido oportunidad. Pero si tú te fijas, el pasaje está diciendo los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, que Dios tuvo paciencia y que no hicieron caso. Y dice, mientras se preparaba el arca. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí tuvieron oportunidad, pero no creyeron. ¿Se dan cuenta? Entonces la postura menos aceptada es que se le haya predicado a los muertos, o sea, que Cristo baja, predica a los muertos y los salva. Esto daría como una segunda oportunidad a los que mueren. La Biblia dice, o sea, los conflictos que tiene esta postura es que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué?
el juicio. Entonces choca, se dan cuenta, o sea, se pone en conflicto la Biblia si tomamos esa postura. Entonces no tiene un apoyo fuerte dentro del cristianismo. Las otras dos posturas sí son fuertes, o sea, son las más aceptadas. Y son que Cristo baja a los infiernos y a los que le predica es a los ángeles, porque la palabra predicar realmente viene del griego kerizo, que significa proclamar victoria. O sea que Jesús proclamó en los infiernos la victoria, no predicar salvación, sino predicar victoria. Ahora, quiero decirles algo, lo que sí hizo el Señor, ustedes saben que antes la gente no podía ir al cielo. O sea, no quiero que se vayan a revolver con lo que dice este texto a lo que en realidad pasó cuando Cristo murió. Porque cuando Cristo murió, sí hay suficiente base bíblica para creer que Jesús bajó a los infiernos. O sea, independientemente a lo que diga este pasaje. Ahorita van a entender por qué. Porque ustedes saben cómo en la Biblia, en contexto general, nadie puede ir al cielo. Dice, nadie subió al cielo, dice Jesús. Cuando Él estaba en la tierra, predicó eso. Sino el que descendió del cielo, o sea, es Cristo. Es el que nos da a conocer al Padre. Entonces, nadie había subido al cielo porque nadie tenía la justicia necesaria para ir al cielo. Entonces, en el pasaje de Lucas 15, la Biblia nos muestra cómo Dios preparó un lugar en el Seol, en el infierno, pero separado del infierno por un gran abismo. Y en esa separación, Dios tenía un lugar que se llama el seno de Abraham, un lugar especial para aquellos que tenían la promesa de la salvación. Y venido Cristo, o sea, se entiende por contexto general de la Biblia, sin meternos en este texto, que Cristo, o sea, a ellos sí los rescató. A los que tenían, o sea, a los profetas, a la gente que había creído, a la generación de los pueblos de Israel que había obedecido, que había sido fiel al Señor. O sea, se entiende que aquellos que tuvieron la esperanza del Mesías, estuvieron en el seno de Abraham mientras Cristo venía y se sacrificaba. Espero que pudieran evitar que se muevan las ventilas para que no les dé frío. Por favor, los técnicos, los ingenieros. Entonces, espero que no se me vayan a revolver muchón, porque yo sé que es un texto difícil, así es que hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? Bien. Postura número 1, le habló a los que fueron condenados, pero que le estaba dando una segunda oportunidad. Ok, esa postura no es tan común. Postura número 2, Cristo predica, pero a los espíritus, refiriéndose a los demonios que están encarcelados, aquellos que se metieron con las mujeres. Y que engendraron aquellos gigantes que habla la Biblia, aquellos grandes hombres. O sea, esa sería la postura número 2. Aquellos ángeles que, dice, abandonaron su dignidad, se metieron con las mujeres, entonces estos estarían encarcelados. Eso sí hay base bíblica. Por eso esa postura es aceptada. Entonces, que va Cristo y que proclama la victoria. Entonces, esa es la postura número 2 para este texto. O sea, muestra el poder de Cristo sobre los poderes espirituales y concuerda sobre textos en la Biblia que hablan de que hay ángeles en prisiones de oscuridad. O sea, aquí no hay contradicciones, porque también coincidiría con que Cristo bajó a los infiernos. O sea, son posturas que se acoplan a la Biblia. Entonces, pues, postura número 2 le está hablando a esos espíritus, serían los espíritus de demonios, no de personas a las que se le dio una segunda oportunidad. Las bases para creer que Cristo bajó a los infiernos, pues sí, hay muchas. Está la profecía
donde dijo Jesús que como Jonás descendería al centro de la tierra, al corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, ¿se acuerdan? Y también están otras enseñanzas, por ejemplo, profecías como el Salmo 16, donde dice, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, hablando el Mesías al Padre, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Seol es infierno. De manera que sí hay base bíblica para creer que Jesús descendió a los infiernos, o sea, independientemente a lo que diga este pasaje de Primera de Pedro 3:19. Bien, postura número 3. Postura número 3, fíjense, esta postura está bien, también, está bien. Ahorita van a ver por qué, porque no hablaría tanto a demonios, sino cuando dice fue y predicó, se habla como que en Noé estaba el Espíritu de Cristo que se le compartió a aquellos que perecieron en el diluvio y que por tanto ellos negaron, obviamente, pero se les dio su predicación. Ellos la rechazaron. ¿Por qué? Porque la Biblia confirma que Noé era pregonero de justicia y que entonces la gente no aceptó y rechazó el regalo de la salvación que era el arca en aquel momento. Vemos entonces que en esta postura número 3 no está hablando de descender al infierno, aunque la Biblia hable que Jesús descendió al infierno. En este texto no estaría hablando del infierno, de que descendió, sino que se refería a que Cristo fue y predicó, o sea, por medio de Noé. O ustedes saben cómo en la Biblia los profetas o los hombres de Dios son una figura de Cristo. Por ejemplo, José el soñador con todo lo que vivió, Moisés, por ejemplo, que fue una figura de Cristo, del Salvador, del que dio la ley, el nuevo pacto, y entonces son figuras, ¿no? Entonces, en ese sentido, predicó, o sea, a través del Espíritu Santo o del Espíritu de Cristo que estaba con Noé, como mensajero a aquellas personas desobedientes que vivieron antes del diluvio. Y vemos entonces que dice fue y predicó, se refiere a Cristo obrando entonces por medio del Evangelio. Los espíritus encarcelados serían aquellos que ahora están encarcelados, pero que en aquel tiempo se les confirmó, eran personas vivas. Y que cuando fue el tiempo de Noé, pues se les compartió el Evangelio. Y aquí habla de una clave también, el pasaje, verso 20 dice que habla de la paciencia de Dios. O sea, que Dios tuvo paciencia con esas personas, sus maldades, sus crímenes, sus hechos, sus fechorías, y se les predicó el Evangelio. Entonces, pues a favor está el contexto inmediato, que está en el verso 21, donde ya cita la comparación del diluvio con el bautismo que ahora nos salva. O sea, concuerda y refuerza el testimonio del Evangelio también con toda la historia. Entonces son posturas, las dos, aceptables dentro del cristianismo, y va a ser muy común que, o sea, cristianos, por ejemplo, aquí en Casa de Oración, unos crean una cosa y otros otra, no pasa nada, son cosas secundarias. O sea, que Cristo bajó a los infiernos, pero que este texto hable de que Cristo bajó, este texto probablemente no lo afirme, pero sí estaría diciendo que, pues, el Espíritu de Cristo estaba en Noé. Entonces, cualquiera de las dos posturas está bien, no se van a condenar ni se van a ir al infierno, ¿de acuerdo? Cualquier postura es aceptada, no pasa nada. O sea, ahí es donde hay esta, se puede decir tolerancia, ¿no? Debemos de ser tolerantes en lo no esencial y debemos de ser, entonces, muy definidos y tajantes en lo esencial, para no permitir falsas doctrinas. O sea, lo que la Biblia te habla como falsas doctrinas está más cargado en lo fundamental, cuando lo fundamental se tuerce. Y en este sentido, por ejemplo,
muchos de entre los cristianos creemos que Cristo va a venir antes de la gran tribulación y otros creen que va a venir en medio y otros al final. Como quiera, la enseñanza central, fundamental, es que Cristo regresará. Eso es fundamental. El cuándo no es fundamental, ni en qué momento de la tribulación también no es fundamental. Puede haber posturas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ser tolerantes, porque luego no quiero que entre ustedes, no, es que la Biblia dice, y va a estar ahí en discusiones necias, en pleitos que no van dentro de los cristianos, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál les pareció más razonable? A ver, la postura 3 o la 2. A ver, levante la mano, ¿cuántos se fueron más con la idea número 3? Levante la mano, o no entendieron para volvérselos a explicar. Me suena más bien que no le entendieron, ¿verdad? Bueno. A ver, la postura número 2, levante la mano. La mayoría de los cristianos creen la postura número 2, la mayoría. Y la postura número 3, y los demás entonces se fueron con la 1. Es la que menos deben de creer. No. A ver, eso es señal de que no entendieron. Qué tremendo. A ver, postura número 1. Dice el hermano, nomás, a ver, ¿cuántos levantaron la mano? Como 5. 1 para la postura número 1, 2 para la postura número 2 y otros 2 para la postura número 3. Ay, hermanos, bueno. ¿Lo vuelvo a repetir o qué onda? Bueno, a ver, escuchen, mira, postura número 1. Este texto, creen que esos espíritus encarcelados son personas que se les da una segunda oportunidad. Postura número 2, el cristianismo cree que esos espíritus encarcelados son demonios, los que se metieron con las mujeres. ¿De acuerdo? Y entonces la postura número 3, entonces ahí no estaría predicando el evangelio, sino proclamando victoria, según el griego. Y la postura número 3, que habla de que Cristo no es que haya ido a los infiernos, sino que Él predicó cuando estaba Noé, por medio de su espíritu que estaba en Noé. Y entonces ellos negaron, rechazaron, Dios tuvo paciencia. Pero todo para darnos una idea de que como esas 8 personas se salvaron en el diluvio, ahora da la idea de que el bautismo, da la idea, ahorita vamos a explicar bien lo del bautismo, dice ahora nos salva. O sea, porque el bautismo es un símbolo de la salvación. O sea, menciona lo del diluvio para llevarnos al bautismo. Ese sería el contexto de la postura número 3. Ahora sí, postura número 1. Postura número 2. Bueno, es la más aventajada dentro del cristianismo. Y la postura número 3. No tenga miedo, ya Jorgito levantó la mano. Muy bien. Está bien. Bueno, son posturas. Ahí se las dejo de tarea. No hay necesidad de hacer polémica, simplemente entender que es bonito que cuando un texto es difícil, saber que hay posturas. A ver, aquí hay posturas, y no pasa nada porque son cosas secundarias. Muy bien. Entonces, cayendo al verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, sí le ayuda mucho el contexto a la postura número 3, sí le ayuda en cuestión de la referencia del diluvio, o sea, el hecho que tenga que mencionar eso, porque está hablando de la salvación el verso 18, y verso 19 y 20 está hablando del diluvio, para llegar al 21 y comparar el diluvio con el bautismo que corresponde a esto. O sea, si volvemos a leer un poquito, el verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea, la intención aquí es la salvación. ¿Se da cuenta? Entonces la postura número 3 es muy fuerte. Yo no quiero ser como obligarlos a creer una postura, no, pero es muy fuerte en cuanto al contexto, porque le da mucha idea. Ahora, sabemos que Cristo bajó, aunque no lo diga este texto, lo sabemos. Bíblicamente es respaldado, ya dijimos, independientemente de este texto, Cristo bajó. Proclamó victoria también, porque dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, pero no necesariamente este texto estaría hablando de eso, no sé si me explico. Aunque sí otros pasajes sí lo digan. O sea, podemos creer todo esto, pero este texto, relacionarlo con que Cristo bajó, cosa que dicen otros pasajes, o relacionarlo con que predicó con Noé. Como quiera. Te vuelvo a repetir, no te vas a condenar por eso, ¿vale? Pero sí vas a sacar un 0 en el examen, no te creas, no, no se crean, hermanos, no se crean, no pasa nada. Nomás los que vienen al discipulado son los que van a sacar 0 si les hago examen, ¿eh? Bueno, entonces fíjense que el asunto es llegar a este contexto, el bautismo, que es la clave, es la base, la natita de lo que vamos a compartir el día de hoy. Yo sé que va a ser de mucha bendición, para que pongan mucha atención, porque está comparando por contexto, o sea, esto sí no hay duda, de que al mencionar el diluvio, nos quiere llevar a que 8 personas se salvaron, para luego relacionarlo con el verso 21 y decir, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Se da cuenta? O sea, la intención también del contexto anterior era hablar de la salvación en Cristo, que ahora estamos reconciliados, salvos. Pero luego aclara algo, o sea, todos los cristianos nos bautizamos. ¿Por qué? Porque en ese bautismo estamos convirtiéndonos, es una conversión, es un acto de conversión que hacemos, de determinación. Entonces da una nota aclaratoria, ojo con eso, verso 21. Esta nota aclaratoria va a ser la natita de la predicación de hoy. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Ojo con eso, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, aquí hay varios puntos que tenemos que hablar. Por ejemplo, el bautismo es una figura de la conversión. Aclara que no quita las inmundicias de la carne, sino que el bautismo es una aspiración de una buena conciencia a Dios. El acto de bautizar no quita los pecados, sino creer por la fe en la obra de Jesús. Es decir, 2 personas se bautizan, uno se bautiza por la presión, por lo que tú quieras, porque lo hayan bautizado de chiquito, que ni cuenta se dio, pero uno se bautiza con las convicciones de haber puesto su fe en Cristo. ¿Cuál bautismo es el que vale? Pues el de las convicciones. Es decir, el acto del agua no te va a salvar. Lo que te salva es Cristo al poner tu fe en Él. Por eso tienen otra aclaratoria. Aunque dice primero que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, sí, porque el bautismo es figura de eso. El bautismo es una representación de eso, pero el bautismo en sí no salva a nadie, porque vemos en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es donde Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es que, yo sí me bauticé, no, pues yo no me bauticé. Espérame, no, se trata de que cuál confió en Jesús, cuál confió, puso su confianza en la obra expiatoria de la cruz, en el sacrificio perfecto de ese cordero inmolado. Entonces no es por obra, no es que porque te bautices te vas a salvar. Vean todas las referencias que les voy a dar.
O sea, mucha gente atribuye el bautismo, el perdón de pecados, a una práctica, o sea, del agua, del bautismo, pero en un acto supersticioso. ¿Por qué? Porque la superstición es atribuirle poder a las cosas, a los objetos, o a las personas, o a alguien, atribuirle poder que no tiene. Eso es superstición. Por ejemplo, el gato negro. Le dan un poder al gato negro porque el gato negro ya les trajo mala suerte. Y más si pasó debajo de una escalera o sabe cómo está el rollo, que no te puedo explicar, ¿eh? Ya revolví las cosas, ¿eh? Como las adivinanzas que revuelven. Pero la cosa es que de repente hay cosas que les dan valor, les dan poder. Y todo esto es superstición. Como por ejemplo, las religiones, o como la religión tradicional, atribuye a una veladora cierto poder, a un crucifijo cierto poder, al escapulario, al persignarse, al acto de persignarse, como que ese símbolo, ese sello los va a proteger, a la imagen de un santo, o sea, atribuyen a los objetos, a las cosas, incluyendo al agua bendita, o sea, al agua le atribuyen un poder. Y todas estas cosas no son bíblicas, tú no los vas a ver en la Biblia, y la gente les atribuye poder, porque el poder está en Cristo. El poder está en el Señor para sanarte, para protegerte. Y cuando tú tienes a Cristo, tú tienes la seguridad, no solamente de que serás protegido y guardado, sino tienes la seguridad de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no en los objetos. Hay iglesias como Pare de Sufrir, no sé si exista todavía porque ya tenía muchas bajas, pero que te venden rosas consagradas, aceites de... Hay iglesias que todavía venden aceites, tierra de Jerusalén. ¿Y todo eso para qué sirve? Son objetos a los que le atribuyen cierto poder que se llama superstición. La fe en Cristo no está basada en superstición, sino en la plena confianza. Entonces, no en la plena confianza de la obra en la cruz. Vemos entonces que el bautizarse, si tú lo ves como un acto supersticioso, le vas a atribuir al bautismo salvación. Y muchos hacen eso, muchas iglesias hacen eso. Hay iglesias que son los que más le dan este sentido, las iglesias unitarias, los unitaristas. Son iglesias como, perdón que lo diga y no trato ningún deseo de criticar a la iglesia porque sea una iglesia que esté cerca de aquí, sino porque ustedes deben de saber, para que no sean engañados, que la iglesia de la senda antigua es unitaria. Entonces no nos consideran hermanos en Cristo. Con el resto de las iglesias podemos considerarnos hermanos en Cristo porque hay unidad doctrinal, les vuelvo a repetir, pero con la senda antigua no, porque son unitarios. Y disculpen, a lo mejor muchos iban a la senda antigua, o a lo mejor gente que escuche el audio, pero tengo que decirles para que usted sepa diferenciar la doctrina. Entonces, aquellos que son unitarios le dan énfasis al bautismo, y esto hace que entonces crean que tu bautismo no vale, y luego te confunden. No, porque además no te bautizaron en el nombre de Jesús, nomás te bautizaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no dijeron nombre de Jesús. Entonces como no dijeron la frase correcta, entonces estás muerto todavía, estás perdido. Cálmate, y la salvación es por la fe en la obra de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pues claro que sí, en el cómo eso no es importante, o sea, tu fe es lo que importa. En Cristo pagaste por mí, yo te he aceptado, yo te he recibido, creo en tu evangelio, no en un acto supersticioso. ¿Es importante bautizarnos? Sí, ya lo hicimos, los que hemos creído nos hemos bautizado, como un acto de obediencia. ¿Y sabes por qué? Ojo con esto, nos bautizamos porque hemos sido salvos, no al revés. Ojo con eso. Cuando una persona es salva, experimenta este nuevo nacimiento, esta redención, este perdón de sus pecados, que quiere llevarlo en un acto de obediencia, en un acto de un compromiso con Cristo, y decide bautizarse.
Aquí en esta iglesia nosotros no presionamos a nadie a bautizarse. Los congregantes nos presionan a nosotros para que los bauticemos. Y pues ¿saben por qué? A mí me gusta así, porque eso habla de un acto de un nuevo nacimiento. O sea que ya nacieron. ¿Se da cuenta? Que ya son hijos de Dios, o sea, ya están redimidos, ya están salvados, no al revés. Entonces ustedes no tienen que ser engañados, porque ese tipo por eso estamos estudiando las sectas en los miércoles, para que usted sepa diferenciar en los puntos en los que no están correctos conforme a la Biblia. Ahorita lo voy a demostrar. Vemos, por ejemplo, que el bautismo es un acto que Cristo mandó. Sí, hay que hacerlo, no lo estamos negando. Le estamos dando su lugar, su importancia. Pero jamás que el bautismo es que el bautismo el acto te salva, ¿no? No, ya vimos que el evangelio dice que es por la fe. Bien, hay casos en la Biblia de personas bautizadas y que no fueron salvas. Si el bautismo salvara, entonces hubiera salvado a esas personas también. Judas Iscariote. Hay un caso bien claro en Hechos 8:20, donde también Simón el mago dice muy claro que fue bautizado y se congregaba con Felipe cuando fue a Samaria. Felipe les predicó, escuchó el evangelio, pero Simón el mago, lo que le llamó la atención de Felipe eran los milagros. Entonces él se hizo milagrero porque él se dedicaba a engañar, él se dedicaba a usar las artes mágicas para ganar dinero. Entonces, cuando ve a Pedro que estaba impartiendo el Espíritu Santo y dando poder a las personas, había dones, había milagros, le estaba impartiendo el Espíritu Santo, Simón, ahí en este pasaje de Hechos 8:20, Simón pide ese poder, pero les ofrece dinero. Mira, aquí les va una feria, pero denme a mí ese poder también. Yo quiero tener ese poder, porque él quería hacer negocio con la fe. Entonces le dice Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice, en prisión de amargura y de maldad veo que estás. Y le muestra su condición, o sea, una condición perdida en maldad, en esas prisiones que lo vio Pedro, espiritualmente hablando, demostrando que no era salvo. Y entonces le dice, rueguen a Dios para que nada de lo que has dicho me acontezca, porque estaba hablando de su perdición, tu dinero perezca contigo. Y entonces vemos que Simón el mago ya se había bautizado, pero no era salvo. Lo revela Pedro por su condición en la que se encontraba. En 1 Corintios 10, 1-5, habla de aquellos israelitas que todo el tiempo negaron la obra de Dios, se rebelaron a Moisés, estuvieron en el desierto, y menciona que ellos fueron bautizados en el agua cuando pasaron el mar. O sea, a pesar de su bautismo, fue una generación que quedó postrada en el desierto, muertos por causa de su incredulidad. También 1 Corintios 1:17, esos de los textos más reveladores, y anótenlos, porque fíjense lo que dice, pues, dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar. Fíjese a qué extremo Pablo se centraba, porque una persona que predicó a miles, su énfasis no estaba en bautizar a las personas. Imagínense qué sentido tendría si les compartiera y el bautismo fuera la causa de la salvación. ¿Qué sentido tendría predicarles si al final no los bautizaba? ¿Se da cuenta? Porque este texto no está negando el bautismo. Este texto está exaltando la supremacía del evangelio, del mensaje y de la fe por encima de la práctica del acto, por encima del rito.
Entonces, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, mi énfasis es predicar el evangelio. Pero si lo escucha un unitario, se va a enojar con Pablo. Porque le va a decir, no, pero entonces ¿cómo se van a salvar? Pues creyendo, mi estimado, creyendo el evangelio. Es como uno se salva. Y si no, pregunta el que estuvo en la cruz, ¿tuvo chance de bautizarse o no? No tuvo chance de bautizarse. ¿Cuántas personas no murieron en la cárcel creyendo el evangelio y los mataron después como juicio en las épocas medievales, en las épocas de la persecución, y fueron salvos? ¿Por qué? Porque creyeron, mas no fueron bautizados. Porque el bautismo es un acto público que más que nada es un compromiso que está dando un testimonio. O sea, cuando tú te bautizas, es un acto público porque das un testimonio al mundo, no porque ese acto te salve, sino porque es un acto de compromiso ante el mundo, para darle la espalda al mundo, para ahora confesar tu fe, que ahora eres de Cristo. Y esa es la importancia del bautismo. O sea, hay que bautizarnos, pero el acto no te salva. Y es lo que está diciendo Pedro. O sea, no quitando las inmundicias de la carne, sino más bien el bautismo habla de una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, como aquí, yo creo que este texto es suficiente, este de Primera de Corintios 1:17, porque él no se preocupó por bautizar, y todavía le dice a los corintios, yo a ninguno he bautizado, dice, más que a la familia de Estéfanas, y a Gallo, si acaso, pero no un gallo, dicen que un sacerdote quiso bautizar un perro, pero dijo, no, ¿cómo crees que lo va a bautizar? Dice, bueno, es que traía aquí una ofrenda de 50,000 pesos. Dice, no te preocupes. Dice, ven, ahorita lo bautizo. Es que no sabía que tu perro era católico, dice el perro. Entonces, vemos que el bautismo no es la base de la salvación. O sea, Pablo enseña que la justificación es por la obra de la fe y no por obras. No por las obras de la ley. Espero que entonces quede refutado el unitarismo, que no es compatible con el cristianismo en ese sentido, porque además descomponen la naturaleza de Dios. O sea, no creen en el Dios trino. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo dicen que son uno solo, que es una misma, que es una persona. Y esto afecta, lo vamos a ver el miércoles. Los que gusten el miércoles vamos a explicar, no este miércoles, pero uno de estos miércoles vamos a explicar el unitarismo. Debería explicarlo de una vez, para que vengan. Muy bien. Entonces, les voy a confirmar, o sea, sellar con broche de oro el hecho de que el bautismo, o sea, no necesariamente salva. Entonces, ojo, porque hermanos, sí, usted se los va a topar. A usted le van a querer decir que fue mal bautizado. Y entonces usted va a querer así como paniquearse, confundirse, sin saber qué hacer. O sea, le estoy dando la medicina bíblica, o sea, el respaldo sustancial de la Biblia. Mire, por ejemplo, Hechos 10:44. Qué tremendo pasaje, Fíjate, una de las cosas más de los sellos de la salvación es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es la garantía de que Cristo vendrá y de nuestra redención, cuando tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, los que hemos aceptado a Cristo, su palabra, y hemos nacido de nuevo, pues tenemos la vida nueva. La da, según la Biblia, el Espíritu. Dice que ahora el Espíritu está en nosotros y por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre, también llamado Espíritu de vida, porque es el que ministra la vida en el creyente cuando nace de nuevo. Entonces vemos que la importancia del Espíritu Santo en un creyente, dice Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro predicando el Evangelio, si tú ves el contexto, les predica a la familia de Cornelio.
y el Espíritu Santo cae sobre todos los que oían el discurso. O sea, mientras aún hablaba, o sea, el Espíritu Santo interrumpió la predicación, como que el Espíritu Santo estaba queriendo entrar en esas personas. Ya había mandado un ángel a Cornelio: ve por Pedro porque te va a predicar. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden predicar el evangelio. Ellos están queriendo predicar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque eso nos toca a nosotros. Deberíamos nosotros predicar el evangelio. Porque los ángeles quieren predicar el evangelio, no pueden. Entonces le avisa a Cornelio: ve por Pedro. Pedro llega, Pedro les predica y todavía no termina de hablar, pero si tú ves la sustancia de lo que les habló de Cristo, que Él había muerto, que había sido crucificado, que había resucitado, y cuando estaba dándole las evidencias de Jesús, de que eso había ocurrido, ellos creyeron, y bastó el creer para que el Espíritu Santo se derramara. Aún hablando Pedro, y dice que cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los acompañantes de Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, los que no eran judíos, como tú y como yo, se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban también en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, o sea, el bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es decir, primero fueron salvos y después fueron ¿qué? Entonces yo te pregunto, ¿el bautismo salva? ¿Te das cuenta? Primero es la aceptación del evangelio. Escucharon el evangelio, creyeron, se salvaron y fueron bautizados. Generalmente una persona que se bautiza ya va salva, porque ya trae la convicción y el arrepentimiento, y trae la aceptación de Cristo como Señor. Entonces ya va salva. Entonces, ¿quiénes se bautizan? Los salvos. Ahora, no muchos que no traen sus convicciones, no traen su arrepentimiento, que no se han arrepentido y se bautizan. Yo te pregunto, ¿serán salvos? Pues no, todavía no, hasta que no crean de todo su corazón. Terminamos con 1 de Pedro 3:22. Fíjense, ahora nos fuimos temprano. 1 de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, o sea, hablando de Cristo. El pasaje anterior había dicho que el bautismo, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia de Dios por la resurrección de Jesucristo. Y en esa resurrección de Jesucristo dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hablando de la supremacía de Cristo sobre toda autoridad, sobre todo poder, ¿verdad? Hasta aquí le vamos a dejar. Espero que haya sido de bendición y que usted confirme su salvación en Cristo, en su fe, en el hecho de haber creído y aceptado a Jesucristo. Amén. Quiero decirles algo por último. Todas esas iglesias cristianas entre nosotros que hemos aceptado a Jesús, nos une una misma sangre, la de Cristo. Amén. En esa sangre somos la familia de Dios. A ver, ¿quiere decir algo? Sí, claro, o sea, no, el agua no los tocó, ¿no? Sí, digo, simplemente es un simbolismo, ¿no? El agua, lo mismo cuando pasaron Moisés en el mar, que se abrió el mar, ahí pues también no los tocó el agua, pero habla de ese símbolo del agua, ¿no? Como bautismo, que la Biblia nos da esas referencias, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿no? Para que no se dejen engañar y pues hagan válido su fe y su bautismo también, como parte de la
como parte de esas convicciones que tenemos. Amén. Vamos a orar y terminamos, ¿de acuerdo? Vamos a orar. El que guste ponerse de pie un momento, vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria, bendecimos tu nombre, gracias por esa sangre derramada. En ese sacrificio hay perdón, hay eternidad, hay esperanza, Señor. Ahora podemos corresponder. Cada uno de nosotros te entregamos el corazón, Señor, la vida, considerando tu obra perfecta, el sacrificio perfecto para perdonarnos, en que ahora tenemos seguridad y confianza y esa disposición para no alejarnos, para no irnos al mundo, para no soltarnos de tu gracia, Señor, para no descuidar una salvación tan grande que tú ganaste, Señor, por tus méritos y no los nuestros. Te damos la gloria, queremos salir de aquí con una acción de gracias, con un gozo en nuestro corazón, Señor, sabiendo esta obra perfecta que has hecho en nosotros por nuestras vidas, para librarnos de toda condenación, sabiendo que ahora hay salvación, hay perdón en ti, en tu gracia, y que nos lleva, Señor, a considerar esa misericordia. Tú has tenido paciencia con nosotros, Señor, y nosotros ahora queremos corresponder. Es todo ese tiempo que tal vez no hemos aprovechado para buscarte, para crecer, para madurar, ese tiempo que tal vez hemos desperdiciado y que no hemos correspondido a tu gran amor, Señor, pero que hoy lo hacemos, que hoy correspondemos, que hoy decidimos, Señor, caminar fielmente, firmemente, en plenas convicciones, Señor. Te damos la gloria, gracias. Recordamos el día que nos bautizamos, recordamos que ese día, Señor, ahí nos consideramos muertos, que fue una sepultura, que ahora ya no vivimos nosotros, que ahora vives tú, en este simbolismo de la vida nueva, en este simbolismo de una resurrección, en este simbolismo, Señor, de que ahora somos nuevas criaturas. Te damos la gloria, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, hermanos.